Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué, qué bueno, mira, con cuánto entusiasmo. Saluda y Miraflores, nadie responde, es un témpano de hielo. Qué bueno verlos de nuevo. Tiempo que no estoy en La Molina. No sé qué dije la última vez, pero parece que ya me perdonaron. Eh, Me han vuelto a invitar. Es un gusto estar aquí. Me encanta La Molina. Yo prácticamente nací aquí, crecí aquí, viví aquí los primeros 25 años de mi vida y siempre disfruto venir y siempre disfruto venir también a verlos a ustedes y a compartir con ustedes, porque es en este distrito donde mi caminar en esta congregación empezó antes de que nos mandaran ahí con la neblina en Miraflores. Eh, Estamos entrando a la octava semana o a la octava prédica por lo menos de esta serie, Santiago, una fe que actúa, ¿no? Y ha sido un tiempo, creo, bastante denso en el sentido de que realmente Santiago no es una epístola tan grande, tiene 5 capítulos, pero hay tanto en Santiago, hay tanto que sacarle que la hemos hecho larguísima. Yo reconozco, no es más, recién estamos terminando el capítulo 3 y nos vamos a tomar, creo que como 6 o 7 semanas más para los últimos 2 capítulos. Y es por algo que creo que mencionamos desde el comienzo, que mencionó Julio, creo, en su momento, y que es que el libro de Santiago es casi como un libro de proverbios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay simplemente muchísima riqueza devocional, muchísimas lecciones para una espiritualidad práctica, sencilla, del día a día, muchísima luz para las decisiones y los retos que todos enfrentamos en nuestro día a día, ¿no? Y por eso es que estamos sacándole todo el jugo posible a este libro. Hoy día nos toca ver los últimos versículos del capítulo 3. Yo he titulado esta prédica La sabia humildad. Ahorita voy a explicar un poquito por qué, pero antes de eso creo que es importante notar que hay una hilación, ¿no? Porque este texto está en el contexto del capítulo 3. La semana pasada estuvo aquí Wilder, debe haber sido Wilder, ¿sí? Y él inició el capítulo 3 haciendo los primeros 12 versículos. Y si ustedes recuerdan el tema del que Wilder habló sobre básicamente el dominio propio en cuanto al control de lo que decimos, ¿no? Y sobre el poder de las palabras y cómo las palabras tienen vida, ¿no? Y él empezó, o por lo menos así lo hizo en Miraflores, supongo que aquí fue igual, haciendo una reflexión, un pequeño experimento, ¿no? Diciendo cómo se sentirían, ¿no? Si alguien los graba. Si alguien graba absolutamente todo lo que dice durante una semana o unos días o incluso en camino de la iglesia, ¿no? Y simplemente publica la grabación, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que empiecen a sentir vergüenza, ¿no? Como tratando de ilustrar el poder de ese mensaje. Me pareció un experimento muy interesante. Y Santiago, a lo largo de los primeros 12 versículos del capítulo 3 se centra mucho en este aspecto. Y luego en el versículo 13, que es a donde empezamos hoy, se pone más abstracto Santiago, se pone más filosófico, ¿no? Y empieza a hablar de lo que es realmente la sabiduría. Pero lo hace en el contexto del mismo capítulo, y el tema central realmente todo el capítulo tiene que ver con el dominio propio. Y es, creo, importante también notar a quién está dirigido el capítulo, ¿no? Porque si ustedes ven en Santiago 3, versículo 1, desde el comienzo nomás, él dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿no? Básicamente Santiago dirige esta epístola a todas las personas en la iglesia que o son maestros o desean serlo, diciéndoles que si son maestros o si desean ser maestros, entonces por la posición en la que están van a recibir mayor escrutinio. Se les va a exigir más, ¿no? Ahora, es importante notar que cuando Santiago está diciendo esto, no está hablando de maestro en el sentido estricto que nosotros entenderíamos, que es básicamente docente, ¿no? Profesor, predicador o alguien que se encarga simplemente de transmitir conocimiento. Maestro en este contexto tiene que ver con autoridad. Básicamente Santiago está diciendo, toda persona que está en autoridad o que anhela autoridad tiene que tener en cuenta estas cosas. Y yo creo en ese sentido que el mensaje es válido no solamente en el contexto de la iglesia, porque la obra del Señor no se hace solamente dentro de la iglesia. Lo que Santiago está diciendo es,
en cualquier contexto donde tú quieras estar en una posición de autoridad, de poder sobre otros. En la iglesia sí, pero también en casa, en una relación, en el trabajo, en tu centro de estudios, donde sea que estés. Si tú quieres estar en una posición de autoridad, todo lo que voy a enseñar a continuación es para ti, porque Dios va a exigir más de ti. Y eso es algo que creo que hay que tener en cuenta a la hora que entramos a hablar sobre este tema de qué es la verdadera sabiduría. Y sobre todo, esta pregunta que hace Santiago, esta pregunta con la que Santiago arranca en el versículo 13, ¿no? En donde él dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Es bien importante no perder de vista que lo que Santiago está haciendo aquí es plantear una pregunta. Y todo lo que hace después es un ejercicio para tratar de responderla. Pero esa pregunta tiene una respuesta concreta, como vamos a ver más adelante, ¿no? Lo primero que creo que hay que tomar en cuenta, el primer aspecto y la primera lección que es importante sacar es que la verdadera sabiduría se muestra con conducta, no con conocimiento. La verdadera sabiduría, tal y como Santiago la describe, se muestra con conducta, con comportamiento, con lo que hacemos. No es un tema de qué sabemos o cuánto sabemos. En el versículo 13, Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría? Y acá Santiago está usando, si desmenuzamos un poquito el texto, dos palabras diferentes para hablar de sabio y para hablar de entendido. Esas dos palabritas tienen una raíz diferente en el griego en el que se lee. La palabrita entendido viene de un término griego que se centra en el intelecto, en el conocimiento de las cosas, en el conocimiento técnico, si así lo queremos, ¿no? En lo que tiene que ver con las instrucciones del manual del ventilador que ya acabas de guardar porque ya no lo necesitas en la casa, ¿no? Mientras que la palabra sabiduría viene de una palabra en griego que es sophos y que tiene que ver con el razonamiento moral. Y con el razonamiento moral no me refiero solo a la ética, tiene que ver con la aplicación del conocimiento. El aprender a saber cómo es que utilizamos el conocimiento que tenemos. Ese es el énfasis de Santiago. El énfasis de Santiago no es cuánto sabes, el énfasis de Santiago es cómo usas lo que sabes. Y hay algo adicional. El conocimiento, a cuánto conocimiento tenemos acceso, cuántas cosas conocemos, varía. Todos sabemos sobre diferentes cosas de diferente nivel. Los músicos que dirigen alabanza para nosotros saben muchísimo más de cómo funcionan esos instrumentos que yo. Alguien que se dedica a reparar autos sabe muchísimo más sobre automóviles que alguien que no. No solamente el conocimiento varía dependiendo de lo que hacemos, depende también de la edad que tenemos. Depende también de la cantidad de idiomas que hablamos. Depende también de cuánto acceso hemos tenido a la educación. No todos hemos tenido el mismo acceso. Hay personas que han tenido el privilegio de poder estudiar una carrera universitaria, un posgrado, y hay personas que no. Y eso cambia la cantidad de conocimiento que tenemos. Y eso está bien. Dios no nos da el mismo conocimiento a todos y no nos ha prometido tampoco a todos que nos va a dar el mismo conocimiento en la vida. Pero hay algo que Dios sí nos promete. Y es una cosa bien curiosa, porque en el mundo cristiano, en los últimos años, se ha hecho común esta idea de reclamar las promesas que Dios nos da. No sé si ustedes deben haber escuchado a alguien que habla así o han visto esto en televisión, ¿no? Se ha hecho la idea de mirar alrededor de la Biblia promesas que Dios ha hecho y decir, yo reclamo esta promesa para mí, ¿no? Y yo soy un poquito escéptico de esta manera de ver las cosas porque creo que lleva a muchos errores de buena fe, de gente que
mira algo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y dice, bueno, yo reclamo esta promesa para mí, ¿no? Y en realidad, si miras bien el texto, no, Dios le prometió eso a Moisés, no a ti, amigo, no. No es que todo ahí es para ti, ¿no? Pero esta sí es una promesa que Dios te ha hecho a ti y a todas las personas, y está en Santiago 1:5, en donde Dios dice que aquel que quiere sabiduría la puede pedir y que Dios la dará en abundancia y sin discriminar a nadie. Si hay algo que la Biblia te garantiza, si tú la pides y la buscas, es la sabiduría. La sabiduría es para todos. Santiago nos dice en este versículo 13 que la sabiduría se muestra, o así lo traduce por lo menos la Nueva Versión Internacional, con buena conducta mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría, que esa es la manera en que se muestra la sabiduría. Esa es la demostración práctica de sabiduría en la vida. Ese es el término que utiliza esta versión, la Nueva Versión Internacional, ¿no? Mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. A mí me gusta más la traducción que hace la Reina Valera del 60, ¿no? No usamos ya mucho la Reina Valera, yo no la uso en mis prédicas porque, bueno, la gente siente que está hablando con su abuelita cuando lee la Reina Valera, por la manera en que el texto fluye. Pero en la Reina Valera de 1960 la expresión se traduce con obras hechas con la humildad. Perdón, esa es la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera se traduce como sus obras en sabia mansedumbre. Que demostramos nuestra sabiduría mediante obras hechas en sabia mansedumbre. Yo crecí escuchando la palabra mansedumbre en la iglesia. Era una palabra que se repetía mucho en la iglesia que yo crecí. Por eso mi papá acaba de decir amén cuando la escuchaba. ¿Qué es esto de mansedumbre? Hoy en día, las versiones contemporáneas y en la manera en que se trata este pasaje ahora, se evita usar la palabra manso porque hay temor de que la gente va a asociar la palabra manso, por el contexto en el que vivimos, con ser débil, ser frágil, hablar suavecito, ser tibio, como se dice, ¿no?, en el discurso político actual, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con ser manso. La mansedumbre de la que habla este versículo, la mansedumbre de la que habla la Biblia, el término manso que utiliza la Biblia, es el mismo que se utiliza para describir a un caballo. No les estoy diciendo caballos. Pero el punto de Santiago es que así como un caballo es un animal poderoso, fuerte, sumamente confiable, capaz que puede ser hasta peligroso si no es adecuadamente manejado, aún a pesar de todo eso, el caballo es manso porque es totalmente sumiso a su amo. Está entrenado y domesticado, nos referimos a un caballo domesticado, por supuesto, está entrenado para ser una extensión de la voluntad del jinete que lo maneja. Y ese es el mismo concepto que la Biblia trata de transmitir hacia nosotros. Nos dice que hagamos obras hechas en mansedumbre, porque lo que nos está diciendo es obras hechas en sumisión, en sujeción a la voluntad de Dios. La Biblia dice que Moisés era manso y dice que Jesús era manso. ¿Les parecen Jesús y Moisés personas débiles, manipulables, fáciles de influenciar? Recordemos que todo el eje del capítulo 3 es el dominio propio. Obras hechas en sabia mansedumbre. La sabiduría se demuestra en obras hechas en sujeción a la voluntad de Dios. Entonces, primer punto, la verdadera sabiduría se muestra con conducta, no con conocimiento. Segundo punto, segunda lección de este fragmento que nos ha dejado Santiago. La sabiduría del mundo es falsa y destructiva.
La sabiduría del mundo es falsa y destructiva. En los versículos 14 al 16, Santiago dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Cómo es esto de la sabiduría del mundo, o la sabiduría que no desciende del cielo, como dice aquí Santiago? Yo crecí en la iglesia, como ya les dije, yo crecí yendo a la iglesia, desde chiquito yendo a la escuela dominical, ¿no? Entonces yo también vengo, esta es otra expresión que vengo escuchando desde chiquito, se ríe Soler porque también la he escuchado desde chiquita, la sabiduría del mundo, ¿no? Y jamás me gustó esta expresión. Cada vez que alguien me hablaba de la sabiduría del mundo, yo arqueaba los ojos, ¿no? Y yo fui un niño fácil, ¿ah? Yo fui un niño bien dócil. Ahí están mis papás, pregúntenles. Mi hermana que está ahí al lado, peor que yo. La mayor ni les digo. Pero yo fui un niño fácil, fui un niño dócil. Pero era un niño curioso. Ya les he comentado esto varias veces, ¿no? Que yo soy un lorna, así hasta la médula, ¿no? Un nerd consumado. Y si algún tipo de rebeldía tuve en mi adolescencia era que me gustaba saber, me gustaba conocer. Y me gustaba leer de todo. Y averiguar sobre todo, ¿no? Y eso a veces, conforme uno crece en la iglesia, me topaba con líderes de escuela dominical o líderes de jóvenes o pastores, que eso les daba un poco de temor, ¿no? Y venía esta frase de ten cuidado con la sabiduría del mundo, la sabiduría que no es de Dios, porque te confunde, ¿no? Y nunca me gustó la idea de que ¿por qué averiguar o conocer sobre otras formas de pensar o sobre cómo funciona el universo o sobre arte o sobre historia o sobre lo que sea? ¿Por qué eso me alejaría de Dios, no? Y el problema es que esa es una manera errada de verlo. El problema ahí está en la manera en que te estás aproximando al concepto de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo no se refiere al conocimiento. El conocimiento no es el problema. Es bueno ser curioso. Si tú quieres saber sobre cómo funciona el mundo, por qué las cosas son como son, o si te interesa la historia o la cultura o el arte, o incluso si te interesa la filosofía, o quieres aprender sobre lo que piensan otras religiones, lo que piensan otras cosmovisiones, otras formas del hombre de tratar de entender lo espiritual, todo eso lo puedes aprender saludablemente, porque el conocimiento es una herramienta. La sabiduría del mundo va a entrar a rayar conforme uses esa herramienta. Y Santiago aquí, y me parece de una manera muy, muy didáctica, ¿no? Nos da 3 características que nos permite identificar cuando estamos pensando no conforme a la sabiduría de Dios, sino conforme a la sabiduría del mundo. Primero nos dice que la sabiduría del mundo es terrenal. ¿Cómo es eso de que es terrenal? ¿A qué se refiere? Lo que quiere decir eso es que la sabiduría del mundo es sus motivos, sus métodos y sus objetivos son terrenales, o sea, solo están enfocados en el aquí y el ahora. La sabiduría del mundo te dice que uses el conocimiento pensando únicamente en lo que te conviene ahorita mismo. Y te dice que no pienses en lo espiritual. Te dice que pensar en lo espiritual es absurdo, de tibios. ¿Para qué? Es terrenal porque no solamente te dice que esto es todo lo que importa, sino que te asusta a pensar en lo que no vas a hacer si no piensas en ti mismo y en ponerte a ti mismo en primer lugar, en lo que te va a pasar si es que no eres vivo. Esa es una primera característica de la sabiduría del mundo, es terrenal, está pensando en cómo tener éxito en este mundo con los métodos de este mundo. Luego Santiago nos dice que es no espiritual, que suena medio esotérico, ¿no? No espiritual, medio raro, ¿no? Si vamos a la Reina Valera de 1960, el término
que aparece en esta versión como no espiritual se traduce como animal. Y en otra traducción, creo que la Nueva Traducción Viviente, habla de natural. Natural, animal, no espiritual. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir este texto es, si leemos 1 Corintios 2:14, nos ayuda a entenderlo, porque se utiliza la misma palabra que acá se traduce como no espiritual, ¿no? En 1 Corintios 2:14 está escribiendo el apóstol Pablo y dice: pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ni puede conocerlas, porque éstas se disciernen espiritualmente. En otras palabras, la sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo, es no espiritual, porque es una sabiduría que opera, que funciona bajo la idea de que no existe lo espiritual, es ciega lo espiritual, no lo toma en cuenta, ni siquiera se pone a pensar en ello. Es diferente de lo terrenal, porque lo terrenal es intencional. Lo terrenal es: no le hagas caso a Dios, esas son tonterías, concéntrate ahorita. Ahorita es que tienes que sacar ventaja. No mañana en el cielo, ahorita. Pero la parte no espiritual, la sabiduría de Dios también es no espiritual, porque es aquella que ni se pone a pensar en que puede haber un Dios. Y esa también muchas veces influye en nuestras formas de pensar. A veces pensamos en cosas importantes, tomamos decisiones importantes y ni siquiera nos ponemos a pensar en la dimensión espiritual de lo que estamos evaluando. Ahora, yo bromeaba la semana pasada en Miraflores de que tampoco se trata de espiritualizar todo, ¿no? Porque uno no va a decir, bromeábamos la semana pasada en Miraflores de que no es que te pones a pensar, bueno, me como una ensalada o me como una papa a la huancaína, voy a orar para ver cuál es el componente espiritual de esto, ¿no? Para saber si te comes una ensalada o una papa a la huancaína, para eso está la balanza en la mañana, ¿no? No se trata de eso, pero conforme la importancia de las decisiones que tomas escalan, y sobre todo conforme las decisiones que toman empiezan a afectar a los demás, es importante que tomes en cuenta el componente espiritual. Lo que Dios espera de ti en cuanto a cómo debes tratar a los demás. Lo que Dios espera de ti en cuanto a si debes cumplir o cómo debes cumplir las reglas y las normas que la sociedad tiene. Lo que Dios espera de ti en cuanto a, sobre todo, cómo tratas a las personas sobre las cuales tú tienes poder, porque trabajan para ti o porque dependen de ti de alguna manera. La sabiduría del mundo es no espiritual, porque a la hora que estás pensando, que yo estoy pensando cómo educar a mi hijo, estoy pensando en que simplemente ya estoy cansado y quiero que se duerma. Y no estoy pensando en que yo soy su padre, tengo que reflejar a Dios en su vida. Entonces, la sabiduría del mundo es terrenal, la sabiduría del mundo es no espiritual, y en tercer lugar, Santiago nos dice que la sabiduría del mundo es demoníaca. Ya para así, fuerte, cada vez que uno escucha demoníaco tiembla, ¿no? Fuerte suena demoníaco, ¿no? Y cada vez que escuchamos la palabra demoníaco, de inmediato nosotros nos imaginamos a alguien en el sótano, ¿no? Con su tablero de Ouija, ¿no? Satanás, dame todo el poder, ¿no? ¿Cuántos acá tienen más o menos de mí? ¿Quién se acuerda de los Thundercats? ¿Se acuerdan de los Thundercats? Ahí bastante se acuerdan de los Thundercats, ¿no? Transforma este cuerpo decadente en Unreal inmortal. ¿No? Cuando uno piensa en lo demoníaco, esa es la imagen que nos hacemos en la cabeza de inmediato, ¿no? No es que nos guste, pero nos resulta más inmediatamente atractivo la idea de Satanás como alguien que posee. Cuando el principal peligro con Satanás no es que te posea, es que te persuada. El principal peligro con Satanás es que te convence. Y cuando Santiago te está diciendo que la sabiduría del mundo es demoníaca, no se está refiriendo principalmente a cuidado que Satanás va a poseerte y va a utilizarte a través de este conocimiento. Ese no es a lo que se está refiriendo. A lo que se está refiriendo es que la sabiduría del mundo está influenciada por las mentiras de Satanás. ¿Y cuál es la principal mentira de Satanás? La más vieja y la más eficiente de todas.
No puedes leer ni 10 páginas de la Biblia sin encontrártela. Está ahí en Génesis 3. ¿Qué es lo que le dice? La primera mentira que Satanás le dice al ser humano. ¿Qué es lo que Satanás le dice a Eva? ¿Ah? Levanten la mano. ¿Qué? Sí. Le dice que no comas del árbol, que Dios no quiere que comas del árbol del conocimiento y saber. ¿Por qué? Porque si no vas a ser como Dios. Esa es la mentira más vieja de Satanás. La mentira más vieja de Satanás, la razón por la que la sabiduría del mundo es demoníaca, es porque es la que te dice, tú eres Dios. Tú eres el centro del universo. Todo se trata de ti. Y lo importante en la vida es que tú te sientas realizado, que tú cumplas tus sueños y que sigas tu corazón. Y eso es mucho más atractivo y mucho más persuasivo que transforma este cuerpo decadente. Pero es igual de demoníaco. ¿Dónde aparecen los espacios? ¿Dónde están las situaciones de riesgo que nos llevan a hacerle caso a la sabiduría del mundo? Santiago también nos da una pauta, porque cuando Santiago escribe este fragmento, si lo vemos en este mismo texto, si lo vemos en el versículo 14, él está hablando a ciertas iglesias específicas, ¿no? Y les dice en el versículo 14, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Pero si ustedes tienen envidias amargas. Esto suena medio hipotético, ¿no? Por si acaso. Pero no es así. Si ustedes leen el texto original se van a dar cuenta que lo que Santiago está haciendo es ser cortés. Está siendo educado, ¿no? En realidad estas iglesias tienen problemas. Y Santiago les está diciendo, ustedes tienen problemas. Y las razones por las que tienen problemas es porque presumen y faltan a la verdad. Porque aplican la sabiduría del mundo en lugar de aplicar la sabiduría de Dios. Son iglesias que tienen conflictos. Conflictos interpersonales, pugnas de poder. Y así como estas iglesias tienen conflictos, ustedes y yo tenemos conflictos. Y es ahí donde están los espacios de riesgo para que Satanás te tiente para no aplicar la sabiduría de Dios, sino la sabiduría del mundo. En los conflictos que tienes, en los conflictos con los demás, en los conflictos en tu matrimonio, en los conflictos con tu pareja, con tus hermanos, con tus familiares, con tus hijos, con tu jefe, con tus colegas, con tus clientes. En todos esos conflictos, la sabiduría del mundo te va a decir, tú eres primero, lo importante es que tú ganes, que tú prevalezcas, que en cualquier competencia que tengas con los demás tú salgas ganador, como sea. Y te va a dar herramientas para llegar a esa meta. En cambio, la sabiduría de Dios no busca eso. La sabiduría de Dios no está principalmente interesada en que tú prevalezcas en todos los conflictos que tienes. ¿Qué es lo que dice la sabiduría de Dios? Bueno, eso es lo que nos lleva al tercer punto. Así como la primera lección es que la sabiduría de Dios se muestra a través de la conducta y no del conocimiento. La segunda lección es que la sabiduría del mundo es falsa y destructiva. La tercera lección es que la verdadera sabiduría lleva a la humildad. La sabiduría que desciende del cielo, la sabiduría de Dios lleva a la humildad. ¿Cómo es eso? Versículos 17 y 18. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Ahora vamos a desmenuzar un poco esta descripción que Santiago hace de la sabiduría que desciende del cielo. Primero nos dice que es pura. La pureza tiene que ver con la motivación. En otras palabras, en la sabiduría de Dios no hay nunca una motivación pecaminosa, una motivación egoísta. La motivación siempre es cumplir la voluntad de Dios. Nos dice que es pacífica. Busca la paz y la reconciliación. No necesariamente busca, se va a saber quién soy yo. Busca la paz y la reconciliación, porque es pacífica.
Notemos ahí el contraste con la sabiduría del mundo. Es respetuosa. ¿Qué quiere decir el texto cuando habla de respetuosa? Cuando lo lees en detalle, lo que el término quiere decir es que, esta es una palabra muy bonita, que lo que quiere decir es que los colombianos dirían juiciosa, dirían que tiene criterio, que sabe cuando confronta a una persona, cuándo a esa persona hay que aplicarle toda la letra de la ley y cuándo hay que mostrar gracia y compasión. Nos dice Santiago aquí que la sabiduría que desciende del cielo es dócil. Y de nuevo, dócil es un término que aquí esconde un significado más profundo, porque no se refiere a dócil en el sentido de suavecito. No tiene que ver con eso, sino que lo que quiere realmente decir este término es que es abierto a escuchar, que acepta, que admite la posibilidad de que puede haber un error en tu manera de pensar. Que cuando escuches a una persona realmente la escuchas de verdad. Y que dices, a lo mejor yo estoy equivocado y esta persona tiene razón. A lo mejor hay otra manera de ver este tema en la que yo no he pensado. Y que cambia de opinión cuando se le demuestra su error. Está dispuesta a escuchar razones. Nos dice también que es llena de compasión, llena de buenos frutos. Son cosas que no requieren mayor explicación. Que es imparcial. No sé si Julio estuvo aquí también hablando sobre favoritismo y discriminación. Luis Miraflores creo que aquí también vino. Otro tema muy importante que a veces no predicamos mucho, pero a esto se refiere con imparcial. Se porta con todos igual. Trata a todo el mundo por igual. Y finalmente nos dice que es sincera, que en ella no hay hipocresía y no hay pose. Todo lo que hace es porque lo cree de verdad. ¿Por qué decimos que la sabiduría de Dios lleva a la humildad? Porque es imposible ser así. Es imposible ser así. Por lo menos para mí es imposible ser así. Cuando mi hijo no se quiere bañar, yo no reacciono así. Quizás un día, quizás 2 días, quizás los primeros 15 minutos, pero luego aparece la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios nos lleva a la humildad porque la sabiduría de Dios nos lleva a reconocer que nosotros en nuestras propias fuerzas no nos podemos portar así. No podemos ser siempre puros, pacíficos, respetuosos, dóciles, llenos de compasión e imparciales. Si somos sinceros con nosotros mismos, la sabiduría de Dios nos va a llevar a aceptar que no nos podemos portar así en nuestras propias fuerzas. Y por eso es que Santiago empieza todo esto preguntando, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? No qué, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y la respuesta a esa pregunta es Jesús. Jesús es sabio y entendido entre ustedes. Jesús es puro, es pacífico, es respetuoso, es dócil, está lleno de compasión y de buenos frutos, es imparcial y es sincero. Y lo es siempre. Jesús, el Señor Jesucristo, es el único que da la talla a la medida de sabiduría que Santiago describe. Y a ser consciente de eso, entenderlo, y de nuevo, no es un tema de conocimiento, no es solo entenderlo con la cabeza, es aceptarlo en el corazón de que Jesús da una talla a la que tú nunca vas a poder llegar, es lo que te lleva a hacer esas obras hechas en sabia mansedumbre, porque te permite sujetar tu voluntad a la de Él. Y decir, mi vida no debe tratarse de conseguir las cosas que yo quiero, sino de cumplir la voluntad de Dios, de imitar de la forma más transparente y más cercana posible a Cristo en todo lo que hago. Esa es la sabia humildad, la verdadera sabiduría de la que habla Santiago.